Hola a todos, mi nombre es Juan y les doy la bienvenida a Mundo Electrónica. Las baterías son elementos indispensables en la mayoría de los dispositivos portátiles, y su proceso de carga puede ser algo complejo y estricto, en especial para las baterías Li-ion o LiPo, que por cierto, si quieren aprender más sobre ellas, en las tarjetas les dejo mi video hablando del tema. Pensando en las personas que están en el mundo de las competencias de robótica, que no tienen dinero para comprar un cargador multipropósito y que los cargadores USB de este estilo lo único que hacen es dañar las baterías, decidí diseñar un cargador para baterías LiPo 2S que se alimenta por USB y que permite balancear las celdas, ajustar la corriente de carga y saber en todo momento qué nivel de carga tiene la batería. Así que si quieres aprender a hacerlo, quédate y comencemos. Este video es patrocinado por LCSC, una empresa dedicada a la venta de componentes electrónicos en China, contando con gran variedad de componentes originales a precios súper competitivos, con un descuento de $8 en el primer pedido. En la descripción del video encontrarán el link para acceder a su página web junto con el cupón de $8, para así poder empezar a adquirir componentes para proyectos personales o productos comerciales. Lo primero será el diagrama esquemático. El corazón de este circuito es un circuito integrado que soluciona muchos problemas en un encapsulado muy pequeño, el MP2639A, que es un cargador conmutado para baterías 2S, que se alimenta con 5 voltios y que incluso permite generar 5 voltios usando el voltaje de la batería, aunque esta opción está desactivada, puesto que aquí solo nos interesa cargar la batería. El puerto USB se conecta a dos condensadores que actúan como fuentes de corriente para el integrado y suavizan el voltaje de entrada. BELIM permite apagar el integrado cuando detecta menos de 1.2 voltios y por medio de un divisor de voltaje formado por R1 y R2 calcule sus valores para que cuando en la entrada existan 4.6 voltios, BELIM reciba 1.2 voltios y así apagar el integrado si el voltaje del puerto USB cae hasta 4.6 voltios o menos, por cuestiones de seguridad. C3 es un condensador que estabiliza el voltaje del pin VCC, que es un voltaje interno que alimenta la electrónica de control. R3 ajusta la corriente de entrada límite, es decir, siguiendo la fórmula que propone el fabricante, está calculada para que, si en la entrada existe un consumo mayor a 1.42 amperios, se apague el integrado, puesto que jamás habrá un consumo tan alto de corriente en la entrada del cargador, como veremos más adelante. ISET ajusta la corriente de carga de la batería. Desde R4 hasta R8, junto con el dip switch, encontramos las resistencias que nos permiten elegir entre 5 corrientes de carga, 100, 200, 300, 400 y 500 mA respectivamente, según la batería que estemos utilizando. Algo que debo decir es que estos valores los elegí a prueba y error para lograr el mejor resultado posible, porque la fórmula que da el fabricante para ajustar esa corriente me da un error de 50 mA hacia arriba, es decir, si se ajustaban 200 mA, realmente se cargaba a 250 mA. OLIM permite ajustar la corriente máxima de salida en el modo descarga, es decir, en el modo en el que entrega 5 voltios, pero como no estamos utilizando ese modo, simplemente este pin estará al aire. TMR hace uso de un condensador para ajustar algo similar a un tiempo de seguridad, en el que apaga el integrado después de cierto tiempo de haberse completado el proceso de carga, pero dada lo confusa que es esta función en el datasheet, simplemente preferí desactivarla. C4, L1, D6, C5, C6, C7 y un MOSFET interno forman la configuración típica de una fuente conmutada. Sin embargo, internamente, el integrado tiene 3 MOSFET y selecciona cuál o cuáles deben trabajar o no según el modo de trabajo, que en este caso es el modo de carga, por lo que esta fuente debe actuar como una fuente boost, elevando el voltaje de entrada lo suficiente como para poder cargar una batería de 8.4 voltios, algo que con 5 voltios directamente no es posible. He aquí la clave de por qué este cargador puede funcionar con 5 voltios de entrada. MID permite monitorear el voltaje en cada celda y por medio de la resistencia de 100 ohmios se balancean las mismas, aunque se puede recalcular este valor para balancear las celdas con más o menos corriente dependiendo del uso que queramos darle. BNTC genera un voltaje de referencia de 4.5 voltios, con el que se puede trabajar para conectar una NTC al circuito y monitorear la temperatura de la batería.
Sin embargo, como este tipo de baterías no suelen tener esta resistencia, por medio del pin NTC, R9 y R10 desactivé dicha función, forzando a que el integrado vea siempre que la temperatura es normal y no modifique el proceso de carga. PV permite seleccionar, por medio de un pulsador hacia negativo, el modo de trabajo. Si se presiona por menos de 2.5 segundos, se habilita el modo de descarga y se mantiene allí si el pin Mode está en alto, en donde, además, se encienden 4 LEDs por 5 segundos, indicando el estado de carga de la batería. Si el modo de descarga está habilitado y se presiona el pulsador por más de 2.5 segundos, se deshabilita el modo de descarga. De hecho, hablando del pin Mode, este nos permite seleccionar de forma permanente el modo de trabajo. Si está en alto, se activa el modo de descarga y si está en bajo, el modo de carga, por lo que lo referencié a negativo para dejar activado el modo de carga. Y como el pin Mode directamente selecciona el modo, simplemente dejé el pin PV al aire, no conecté ningún pulsador. IV genera un voltaje proporcional a la corriente de carga de la batería. Sin embargo, esta opción la consideré innecesaria, por lo que no conecté nada allí. Por último, tenemos 5 LEDs. 4 de ellos permiten conocer la capacidad de la batería, según cuáles estén apagados, parpadeando o encendidos. Y un último LED, que cuando se apaga indica que el proceso de carga terminó. Dicho todo esto, esta es la explicación del diagrama. Aún así, les recomiendo que lean el datasheet del integrado, ya que tiene muchas cosas interesantes que omití en este video por cuestiones de tiempo, y esto les puede servir para diseños propios utilizando este integrado. Ahora vamos a la práctica, para poder ver y comprobar el circuito como tal. Aquí tenemos el circuito impreso, en donde podemos destacar sus partes. Primero tenemos aquí el puerto USB que se conectará posteriormente a nuestra fuente de voltaje. Luego tenemos el dip switch con el que podemos seleccionar la corriente de carga. Tenemos el LED que indica que la carga ya terminó, las resistencias respectivas para seleccionar la corriente de carga, diferentes elementos pasivos, el diodo, inductor, condensador. Bueno, los condensadores están por debajo de la parte de la fuente conmutada. Tenemos la resistencia que nos permite hacer el balanceo entre las celdas, el propio conector. Nuevamente 4 LEDs, los que nos indican el estado de carga de la batería, bueno, el loguito del canal. Y por aquí, por el otro lado, tenemos pues nuevamente el logo del canal, más elementos pasivos, los condensadores que les dije anteriormente de salida. Y aquí se puede observar que tengo R8, R7, R6, R5 y R4. Esto es porque pues, en este lado no había espacio para poner la numeración de algunos componentes. Bueno, vamos a ver el circuito totalmente ensamblado. Lo tengo aquí. Aquí se pueden destacar dos cosas importantes. La primera es que, como se dan cuenta, el conector está por debajo y no por arriba como debería estar. Y esto es porque ustedes saben que soy un poco torpe y cuando hice el footprint de este conector, lo hice con los pines al revés, así que si lo llegaba a poner aquí encima, pues iba a poner la polaridad invertida. Así que para no desperdiciar esta PCB, simplemente puse el conector en la parte inferior, pero igualmente en el de ustedes todo esto estará corregido. Lo segundo extraño en este circuito es este diodo que se encuentra en esta parte. Está conectado entre R1 y R9. ¿Por qué? Si revisamos el diagrama esquemático, podemos observar que los LEDs están conectados a 5 voltios. Sin embargo, según el datasheet del integrado, nos dice que debemos conectarlo a un pin. Específicamente este pin es una referencia de voltaje que genera el propio integrado. A mí me pareció muy extraño que utilizara esto porque las referencias de voltaje son eso, referencias de voltaje, no están diseñados para que se les conecte una carga de perfectamente 60 mA entre estos 5 LEDs. Así que al conectarlos de esta manera, evidentemente el voltaje se cayó. Esta referencia de voltaje para mí únicamente está diseñada para las resistencias que controlan la protección a sobretemperatura, que de hecho eso sí me parece algo bastante, bueno, que tiene sentido, porque las resistencias son de un valor bastante alto y la corriente es muy baja. Así que para no desperdiciar esta PCB y poder utilizarla igualmente, lo que hice fue conectar un diodo entre los 5 voltios del puerto USB y esta referencia de voltaje. Como la referencia de voltaje se dice en el datasheet es de 4.5 voltios,
y este es un diodo Schottky que tiene una caída nominal de entre 0.4 y 0.5 voltios, si lo conecto entre 5 voltios y este pin, pues voy a tener 4.5 voltios. De esta manera apoyo, por así decirlo, el voltaje de la referencia de voltaje y jamás se cae. Ya después de haber explicado esto, lo único que me resta por explicar es este circuito integrado. Como se darán cuenta, el encapsulado es un poco pequeño, o bueno, bastante pequeño. Sin embargo, si queremos hacer cosas modernas, eficientes, compactas, debemos ya utilizar este tipo de integrados. Y los invito a que no tengan miedo, porque yo pensé que era bastante complicado soldarlo, pero no es así. En la descripción del video les dejo un video sobre un youtuber que enseña a soldar este integrado con cautín. Y la verdad es que está muy fácil. Utilizando la punta adecuada y los elementos adecuados, créanme que sale bastante más sencillo de lo que parece. Dicho ya todo esto, solo me resta hacer una prueba de funcionamiento. Voy a cargar una batería, vamos a observar la corriente de carga y en general cómo se ven los LEDs y cómo se comporta el circuito, además de su eficiencia. Vamos a ver. Ok, este es el setup que tengo montado. Es un poco confuso, pero espero me puedan entender. Lo primero es que tengo conectado el dispositivo a este medidor de voltaje y corriente USB. Lo voy a conectar a esta computadora portátil un poco antigua, pero funcionará muy bien. En serie a esta batería que tengo aquí, que simplemente está hecha con dos baterías 18650, tengo conectado el amperímetro para poder medir fielmente la corriente. Y mi pinza amperimétrica está midiendo el voltaje en la batería, que en este caso está en 6.8 voltios. Bastante descargada se podría considerar. Y sí, sé que es un poco extraño que utilice la pinza para medir voltaje y este para medir corriente. Pero la pinza es un poco imprecisa en corrientes bajas, así que prefiero manejarlo con este amperímetro. Bueno, vamos a empezar con las pruebas. Así que, bueno, no sé si lo alcanzarán a ver, pero aquí lo tengo configurado para 500 miliamperios. Vamos a conectarlo aquí. Y podemos observar que efectivamente está cargando a una corriente de prácticamente 500 miliamperios. De hecho aquí la pinza está un poco loca, perdón. Estaba suelto un cable. Y podemos ver que el voltaje en la batería es de 7.08 voltios e irá incrementando. Podemos observar 4.847 voltios y 0.8282 amperios. Esta es la máxima corriente que va a consumir este cargador y prácticamente es de menos de 1 amperio. Cualquier puerto USB decente puede soportar esta corriente sin ningún problema. Aquí podemos observar que el LED de 30% está parpadeando. Esto significa que el nivel de carga de la batería está entre 0 y 30%. Y el LED de que ya terminó la carga está encendido. Este LED tiene la lógica inversa, es decir, cuando el proceso de carga aún no se ha completado, ilumina en verde, y cuando ya se completó, se apaga. Es un poco extraño, pero bueno, el fabricante quiso hacerlo de esta manera. La corriente bajó un poquito, 493 miliamperios. Yo prefiero que esté por debajo y no que esté por arriba. Y aquí en pantalla, según los valores que se están mostrando en este momento, vamos a hacer el cálculo de eficiencia, porque en este momento no puedo hacerlo y no quiero perder mucho tiempo. Vamos ahora a cambiarlo a 400 miliamperios. Es importante que antes de hacer estos cambios desconectemos el puerto USB para no dejar una resistencia flotante o poner resistencias en paralelo mientras cambiamos el dip switch y cosas por el estilo. Ahora conectamos y podemos ver corriente de carga 401 miliamperios. Aquí se puede observar que el voltaje también a la salida bajó un poquito porque estamos cargando a una corriente menor. En pantalla también tendrán los cálculos de eficiencia. Vamos a volver a desconectar y voy a hacer el cambio para 300 miliamperios. Bueno, podemos observar 296 miliamperios, está bastante bien. 0.47 amperios de entrada, pues la corriente, sigo diciendo, tiene que bajar a la entrada. El voltaje pues nuevamente bajó un poquito y en pantalla tendrán los cálculos de eficiencia. Ahora vamos a hacer el cambio a 200 miliamperios. Ahora observamos 193 miliamperios, bastante bien a mi parecer. Tenemos también que la corriente de entrada sigue disminuyendo, 7 voltios en la batería, seguimos disminuyendo un poco el voltaje de salida. Y por último vamos a probar los 100 miliamperios. Sin embargo, en los 100 miliamperios sí vamos a tener una caída de corriente un poco importante, porque estos valores de resistencia, como les dije anteriormente, son valores que yo saqué en la práctica. Y algunos de estos valores no los tenía, así que tuve que hacer pequeñas aproximaciones en las resistencias y cosas por el estilo, poniendo en serie, paralelo y bueno, en fin. El punto es que
podemos observar que la corriente es de 86 miliamperios. No está mal, pero igual no alcanza a considerarse algo óptimo. Pero como les digo, con las resistencias que ustedes van a utilizar, funciona perfectamente. Bueno, como se puede observar, y de hecho lo puedo decir aquí abiertamente, el circuito presenta una eficiencia bastante buena. Recordemos que es una fuente conmutada al fin y al cabo, y el circuito funciona perfectamente. Como una última prueba, voy a utilizar la corriente de 500 mA para que se cargue lo más rápido posible esta batería, y vamos a ver qué ocurre cuando cuando la batería se termina de cargar. En este caso les adelanto que este LED se va a apagar y que todos los LEDs aquí van a quedar totalmente encendidos. De hecho miren, acaba de cambiar. El 30%, el LED de 30% ya dejó de parpadear, ahora está parpadeando el del 50%. Esto quiere decir que ahora está el porcentaje de carga entre el 30 y el 50%. Cuando el del 50% esté fijo y empiece a parpadear el del 70%, significará que el porcentaje de carga estará entre el 50 y el 70%. Bueno, en fin. Voy a esperar un rato a que esté a punto de cargar la batería y empiezo a retomar el video. Muy bien, ya pasaron un par de horas desde que puse a cargar la batería. Recordemos que esta batería es de 2200 mAh aproximadamente y la estamos cargando a 500 mAh. El voltaje ya está en 8.35 voltios y la corriente bajó a 2.27 mA. Ya la batería está próxima a ser completamente cargada. De hecho, el LED podemos ver que está parpadeando, significa que está entre el 70 y el 90% de carga. Cuando el LED se apague, me va a indicar que la batería fue totalmente cargada. Así que vamos a esperar hasta que esto ocurra. Bueno, como se puede observar, el proceso de carga terminó. Los 4 LEDs quedaron encendidos y el LED me indica que terminó el proceso de carga. Sin embargo, como se pudieron dar cuenta, cuando todos los LEDs quedaron encendidos, el LED que me indica que la batería se cargó se apagó. Por lo tanto, realmente podríamos decir que estos niveles de carga serían 25, 50, 75 y 100. ¿Por qué lo puse de esta manera? Porque en el datasheet aparecía una pequeña contradicción con respecto al nivel de carga que indicaba. Sin embargo, como lo pueden apreciar acá, los números pues no corresponden, así que en la versión que ustedes, la que les voy a entregar en ese Gerber, encontrarán que estos números ya están como 25, 50, 75 y 100 para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Y bueno, prueba de funcionamiento terminada. Y bien, esto es todo. Dejen en los comentarios qué circuito les gustaría que trajera al canal para ajustar el contenido hacia lo que más les gusta. Nos vemos en próximos tutoriales. Hasta la próxima. Chaito. Gracias por ver este video. Si te gustó el contenido que viste, puedes darle manito arriba al video y suscribirte al canal. Pero antes de irme, aquí te dejo 2 otros videos que podrían interesarte. Y si aprecias mi trabajo y mi conocimiento, en la descripción de este video te dejo mi cuenta de PayPal, por si quieres hacer alguna donación para continuar con esta labor educativa.